Reconocer la tierra bajo los pies descalzos, dictando el camino a seguir. Aprender a ver la luz que hay en la oscuridad y seguir caminando. Permanecer en el lugar apropiado el tiempo oportuno y volver a caminar. Vidas que se funden con la naturaleza, que respetan sus ciclos, que saben escuchar la tierra, su armonía. En apenas 278 kilómetros cuadrados, la isla de El Hierro nos muestra el poder y la belleza de sus contrastes. Desniveles de vértigo que conforman imponentes acantilados, riscos desafiantes y escarpados precipicios, profundos barrancos llenos de tiempo, reinos pétreos de lava en silencio, el hablar del viento, bosques encantados en los que perderse y encontrarse con la laurisilva, con los pinares, verdes pastizales, manjar para las bestias, roques que parecen velar la isla a toda costa, así como ha velado siempre por su vida el pueblo herreño. Su casa estaba allí donde prosperara el alimento para sus familias y sus animales. De esta manera, siempre estaban en el camino, salvando las distancias y entregándose a la montaña con esfuerzo y valor. Yo creo y estoy creída que en la isla del Hierro no haya 50 metros que yo no sepa más o menos por dónde están. Porque a mí me gusta mucho de caminar y de ver, y que teníamos cercados en un sitio, cercados en otro, y íbamos. Sí, ahora mismo ni da fe. Yo sé todo ni da fe. Los herreños supieron cómo afrontar los tiempos difíciles y las condiciones desfavorables, aunque en aquella época no eran conscientes de su hazaña. Esa era su forma de vida y así eran felices. Y así era, que mi hermano era pequeño fue el más chico. Y después era una hermana y yo, y mi madre decía, bañen a tu hermano para que con el agua se laven ustedes después los pies. Para ahorrar el agua, porque no había agua. No había agua, coño. No había agua, y con el agua de mi hermano los lavábamos nosotros. Mira qué lavado sería con esa agua lavarlos las dos, para después acostarlos. Sí. Y que uno no se enfermó ni nada, gracias a Dios. Qué cosas. Yo me pongo a pensar ahora. Me hace gracia. Las libres se llenaban de agua, y cuando iba a correr el camino, mi madre corría, dice, no, ahora hay que ir al barranco. Como el barranco corría, después quedaban las lajitas, los charquitos. Iba con 2 lecheras, venía, como no había ni lechera, venía de Nidafe de Ordeñar, cojaba la leche, cogía las 2 lecheras, iba allá al barranco, las fregaba, las llenaba de agua y teníamos esa agua, hasta que se sentara la de las libres, porque las espumaradas y las libres se llenaban, salían por el brocal. ¿Tú no sabes el agua de esos caminos? A veces decía, deja que pase la primera agua, donde cagaban bestias y de todo, para después echar agua para el libre. Eso hervía, esos alibes, crían hasta un bichito que se llama garapo. Bueno. Después criaban unos garapitos negros y mi madre ponía un trapo en el colador para que no saliera eso para abajo. Mira tú, si eso no era pasar penas. Y yo a la parte de fuera una vez pasé unos calores muy fuertes.
Y yo decía, coño, yo no me meto otra vez para el risco. Yo tenía lo que no producía ahí en el risco. Y salir afuera y sacar el paño de la mano y ponerlo en una poza para beber, para no beber de lo que esas basuras. Esas basuras de esos negros, sí. Oh, eso se pasó mucho. Eso fue mucho, mucho. El agua era de suma importancia para el pueblo herreño. Paulatinamente, los vecinos fueron construyendo aljibes en sus casas. Los que no contaban con este recurso debían acudir a las fuentes o a los pozos. Si no llovía ese año, pues te quedabas sin agua y tenías que buscarlo por otro lado. Y en base a eso, pues se establecieron los núcleos de población de la isla, ¿no? En las cercanías del agua. Porque en principio no había aljibes cuando llegaron aquí los conquistadores. Entonces tuvieron que buscar, los pueblos se asentaron en las zonas donde había agua. Bien en la zona cercana a las fuentes, la más importante era la fuente de Sofa, los del Pinar en fuentes más lejanas, que era la fuente de Antonio Hernández que estaba en la cumbre, pues los de San Andrés en la zona de los Lomos, la zona alta de Isora para la zona y del Golfo, la fuente que está a la mitad del risco de Jinama, que te nombré antes, la fuente de Tinco, y así. Hasta que ya después empezaron a abrir pozos por toda la costa de la isla, ¿no? Pozos que al final el agua era salobra, ¿no? La zona de aquí del norte, de Moncanal, por ejemplo, también la zona de los Lomos, ¿no? Y las fuentes de la zona alta, los manantiales. Durante siglos, en la isla de El Hierro se desarrolló una especie de trashumancia conocida con el nombre de mudada o muda. Este fenómeno, que se prolongó hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, normalmente suponía el desplazamiento de todos los miembros de la familia, además de sus animales domésticos y sus enseres. Se trasladaban en busca de unas mejores condiciones climáticas y a su vez aprovechaban para realizar labores agrícolas y para proporcionarles pasto a sus animales. Las mudadas aquí en El Hierro responden a la necesidad que tenían los habitantes del Hierro dentro de la economía de subsistencia que ha caracterizado a la isla, pues de aprovechar los recursos que le brindaba la isla. Y en ese sentido, pues se desplazaban durante determinadas épocas del año pues a las zonas de costa. En ese sentido, pues hay diversos tipos de mudadas, siendo las fundamentales, las más importantes, las que se realizaban desde las zonas altas de la isla, de una parte al Valle del Golfo y otra a la zona de las playas. Las mudadas tenían lugar en la época de invierno, fundamentalmente en el mes de enero, el momento en el cual pues, había una cantidad de hierba importante para los ganados, para aprovechar los pastos, que en esa época pues, estaban bastante bien las hierbas, y al mismo tiempo para realizar las faenas agrícolas de la cava de las viñas, la poda. Así permanecían pues, hasta mediados, finales de febrero, pues, en la zona del Golfo, y luego después volvían otra vez a las zonas altas y volvían a repetir el traslado durante el verano, en agosto y septiembre, también relacionado con las faenas agrícolas y los pastos para los ganados. Las faenas agrícolas fundamentalmente eran las vendimias, que se realizan pues, desde la segunda quincena de agosto pues, hasta finales de septiembre. Luego ya, a finales de septiembre, fundamentalmente a partir del Día de Reyes, o que es el 24 de septiembre, o hasta finales de ese mes, pues la gente ya volvía hacia la zona santa. La importancia de los animales en las familias era tal que su supervivencia dependía de ellos. A través de los animales, del cultivo de la tierra y de su propio esfuerzo, los herreños se procuraban el alimento. En aquellos tiempos era difícil concebir la vida de otra manera. La relación del ser humano con los animales y la tierra era vital y se desarrollaba de forma totalmente armónica.
animales. Porque donde vivíamos antes era de las cabras, de las vacas, de los animales, y se plantaba uno papas, y plantaba uno la cebada para tener su ocio, porque uno tenía gofio, tenía de todo, a fuerza de trabajar, como lo hacíamos, y caminando. No se crea que, porque no, antes la burrita la llevaban cargada con los gatos, con eso, con lo que no podía, lo que no es. Así era nuestra vida. Era nuestra vida, la vida así. Trabajando uno para poder conseguir la comidita. El Valle de El Golfo era el principal destino de aquellos que se mudaban desde las zonas altas. Se establecían en núcleos concretos según su lugar de procedencia. La actual distribución territorial de El Golfo es el vivo reflejo de esos antiguos asentamientos. Los de Isora iban fundamentalmente a la zona de Belgara y de la zona de Las Toscas. Los de San Andrés, pues a la zona de los Llanillos, los del Pinar, pues a la zona de La Erita y también Las Toscas. Pues los de los Arales, Guarasoca, pues a la zona de Las Puntas, los Mocanes, los de Valverde a las Lapas y la zona de La Carrera. Y son núcleos que en la actualidad pues un poco siguen perteneciendo a familias provenientes de esos núcleos de las zonas altas. También había mudadas a la zona de las playas, fundamentalmente de las gentes del Pinar y de Isora, y en ese caso la mudada era para los pastos para los ganados, no tenía ahí un fin tan agrícola especializado como en el Golfo, ¿no? Aunque también lo utilizaban para la recogida de los higos, ¿no? Para pasar los higos en las playas. En la distancia se ve con el alicio llegar, nube que darás de beber a quien está gritando su sed. Hay una tierra en el mar donde viene el cielo. Con cierta periodicidad, las plagas de cigarrones o langostas hacían acto de presencia poniendo en peligro sus cosechas. Pero a pesar de ello y de algún inconveniente más como el llamado viento del sureste, los serreños se consideraban afortunados por contar con las tierras del Golfo para desarrollar sus cultivos. Y después venía coñoso cuando venían unas epidemias de plaga del cigarrón, del coño, su madre, eso venía y se comía todo. Y entonces había que hacer zanjas y las mujeres y los muchachos tocando el condenado cigarrón para las sanas, para las sanas, para las sanas, y después le llevaba un saco de eso y se lo echaba a los cochinos. Hacía mucho daño, las plagas aquí hacían mucho daño, mucho coño. Porque agarraba, te trincaba la cebada por arriba y te dejaba las espigas en el suelo. El cigarrón era el jodido. Este Golfo viene un viento y arrasa con todo y a los 15 días se recupera otra vez. Este Golfo es muy criador, es muy bendito. Para árboles, para plataneras, para todo. Y viene el viento y dice, no dejó nada. Y no después, nada. Como ven una agüita, enseguida todo sale rápido. Sí, el Golfo sí. Este Golfo, si no fuera el viento, y el único viento que da aquí es el sueste que decíamos. Entra ahí por Jable para abajo. Ya hace años que no viene el sueste derecho. Viene un tiempo sur, que también escandaliza un poco, pero más bien por allá para abajo. Y eso.
Los serreños aprovechaban las primeras horas de la mañana para iniciar el camino, teniendo en cuenta que junto a ellos también se desplazaban sus animales. Si al andar dejas tus huellas en la tierra, tu pie desnudo en la tierra, como el que deja un rastro en la historia, quedará tu olor drenado en nuestras venas y habitará eterno y libre en la memoria. Si al andar dejas tus huellas en la tierra. Y levantarlo y pegar a juntar cosas y a meter en las barquetas y cargar y salir. Y tempranito antes que lo cogiera el sol en el camino. La víspera iba uno a lo mejor a llevar los animales, las vacas, caminando, le movía uno la soga en los cuernos y para adelante. El ganado vacuno se sacaba mucho a los pastos y se andaba mucho con ellas. Sí, y no eran malas de manejar. Entonces por arriba para arriba iban las vacas y todo, se llevaban la víspera y al otro día ya se llevaban las gallinas colgando, las gallinas se llevaban colgando de las alforjas y de eso, se agarraban por las patas y se colgaban. Y el gato dentro de un saco. Yo no, porque nunca tenía gatos, porque no me gusta. Pero la gente lo llevaba en eso. Me acuerdo de una viejita que vivía bajo los Mocanes, muy viejita, que la metían en medio de dos barquetas, la cazaban con almohadas por todos lados y después le iban poniendo pesos, que ellos compraban queso y tenían de esas pesas de antes que tenían y le amarraban los pesos de un lado y de otro para que eso. Para que no se descambara. Para que no se cambara. Y la llevaban toda así, no se le veía sino la cabecita. Era tía Solomé, ¿no? Era tía Solomé, toda así metidita ahí, y la llevaban en el burro toda calzada, así que mira cómo se mudaba la gente mayor. Cogíamos nuestro cochino, hombre, un cochino grande, fuerte, ese no, hay que alimentarlo, ese lo mandaban en una bestia para arriba. Y hacían su cama encima con 2 sacos de basa en la albarda, le hacían su cama, amarraban el cochino, las 2 patas y el hocico para que no te mordiera, y trancabas y él ya subía al grande, pero los chiquitos no, los chicos iban, porque el cochino es un animalito que tiene mucho tino, y no hay animalito que más te agradezca que los rasques. Tú te pones a rascar un cochinito y se pone quietito para que lo rasques, ¿comprende? Y después por donde pasó ya vuelve otra vez. Entonces nosotros los agarrábamos, los cochinos y todo eso, los llevábamos arriba a los jorones, ¿no? Temprano. Y los dejábamos arriba, para por la mañana salir con el otros animales, con las vacas, los becerros y perros y todo para arriba. Y para arriba. Y entonces arriba ya estaba el cochino, ya con meterlo al monte, ya salía a la cumbre al fresco. Ya el cochino no se desmayaba. Y así, para arriba, para la cumbre, coño. Algunos se asfixiaban en el camino. Claro, se morían y entonces uno... Una vez mi cuñada trajo uno caminando para abajo y antes de llegar a los Mocanes se murió en el camino. Se quedó muerto. Y entonces mi madre lloraba porque ya se le fue la comida del año. Debido a su gran porte, fragilidad y sensibilidad al calor, la muda del cochino se llevaba a cabo de noche. Este animal suponía la principal fuente de alimento para los herreños, de modo que debían extremar los cuidados y las precauciones en su traslado, pues su pérdida significaba un grave percance para el sustento familiar. Muchas son las anécdotas que quedaron en el recuerdo de los que vivieron aquellas experiencias con tanto esfuerzo. Hoy las relatan con una sonrisa en el rostro.
Para acceder al Valle del Golfo existían varias vías alternativas. El Camino de la Peña o Tibataje, Jinama, el Camino de la Cumbre o San Salvador, el de El Monte y el de la Dehesa. Quizás el camino más importante, que era la autopista al Valle del Golfo durante muchos siglos, fue el Camino de Jinama. Por ahí a cualquier hora que pasara siempre ibas a encontrar a alguien de bajada, de subida, con animales, con vino, con burros, con caballos, con todo. Siempre te encontrabas mucha gente que bajaba y subía. Era una auténtica autopista, pues hasta que se construyó la carretera. Por ahí bajaban todas las familias de Isora, de San Andrés, de Valverde incluso, utilizaban el Camino de Jinama. Y después los de la zona norte de la isla, de Guarasoca, Los Arales, utilizaban el Camino de la Peña. El Camino de la Peña es mucho más reciente, es desde mediados del siglo XVIII, no, XIX del siglo XIX, en 1800, alrededor de 1830 pues se construyó, se terminó de construir. Las mudadas no estaban exentas de peligro, especialmente las que se llevaban a cabo por los llamados caminos de risco, en los que eran habituales los desprendimientos. Allí en una ladera que tenemos nosotros, que le decimos la Luasa, que le compramos a varios hermanos y teníamos esa ladera, que les parecía que cuando compramos esa ladera estábamos ricos para criar las cabras, ¿sabes? Y ahora no sé los años que hace que no vamos a ella. Y estaba guardando las cabras nuestras y las de un vecino, porque la mujer había tenido familia. Y me acuerdo que yo estaba viendo a la mujer arriba y dice Juan, no salgas, Eda, no salgas. Digo, ¿qué es eso? Dice, no salgas, no salgas. Y era una fuga que estaba cayendo por donde usted estaba. Y después se echó a correr para allá y te llamaba Alfonso, Alfonso. Y tú estabas ya más alto de lo que cayó la fuga. Eso eran las polvaceras. No. Una vez también estaba yo en las puntas y cayeron unas piedras, allí que le decimos los cabezos, tocando las vacas, y cayeron unas piedras y decía mi padre, párate quieta, no camines, no camines, porque había venir las piedras por arriba. Y allí que le dicen el barranco Garañones en Guinea, también fue uno que fue un día de los santos, en sí, Semana Santa, Viernes Santo. Sí. Fue a tocar las cabras y se le escapó, o fue que venía un macho detrás de las cabras o no sé qué, fue a darle con el palo y voló toda aquella cuba bajo los cabezos. Un chico joven. Y el padre lo vio. Y el padre y la madre. Y la madre. De abajo, del pueblo. Lo vieron volar por allí para abajo. Que se llamaba Sebastián. Claro, yo decía, ay, Virgen de la Caridad, tráemelo con bien. Claro. Y mi madre siempre cuando venía para abajo le echaban una perra a la Virgen o un real o eso para que los ayudara. La Virgen de la Peña ganaba para las fiestas con el dinerito que le echaba la gente para las promesas cuando venía. Y la gente tener promesas de mi madre decir, ay, Virgen de la Peña, si tal cosa me sale eso, voy y estoy un día con la Virgen de la Peña, un mediodía, un par de horas. Y otras aquí muchas veces se van a lo mejor hasta una semana allá con la Virgen de los Reyes. ¿Sí? Pero ahí la Virgen esas de Cerrisco también le echaban el dinero iban a acompañarlas para que les ayudara a eso. De antes se creía mucho más que ahora. Sí. El punto de partida de los principales caminos de mudada está presidido por una capilla, ermita o símbolo religioso donde invocar la protección divina. Antes de iniciar el recorrido, los serreños rezaban a la imagen protectora, pidiendo que les facilitara el trayecto. En otros casos, la motivación de esos rezos estaba más relacionada con la superstición. Las creencias populares, el poder de la oscuridad y el bajo nivel cultural hacían estragos en la población, de manera que los serreños también se amparaban en los santos
para ahuyentar a las brujas. Salían las brujas, había mucho miedo antes a las brujas. Tú no has oído hablar de las brujas. Y antes había mucho miedo, como uno desconocía, más que todo oscuro, coño, pues todo era miedo. Y entonces salían las jodidas brujas del carajo de la olla de Fireva. ¿Tú sabes dónde es la olla Fireva y el bailadero Las Brujas? Allí, coño, salían a bailar las brujas. Pero un abuelo de mi padre, dice, había un convento en la villa que tenían unos santitos y el convento tenía muchas propiedades, ¿comprendes? Y entonces de ese convento cogió a San Salvador, le arrebataron y cogió a San Salvador, y ese San Salvador vino y lo puso donde estaba, un bisabuelo de mi padre. Y entonces había que rezarle a San Salvador para que ahuyentara a las brujas. De San Salvador, del Monte el Mayor, guarda tu casa y tu alrededor de las brujas y hechiceras y del hombre malhechor que escarban la ceniza con las uñas de ratón. Vete para casa que ya no salían brujas ninguno. Desde la iglesia se recomendaba no trabajar ciertos días del año, como los domingos o los festivos, y el pueblo herreño debía respetarlo. De hecho, incluso en la actualidad muchas personas mayores siguen haciéndolo. Santiago y Santana dije que eran vengativos. Ese día no, ahí no se trabajaba. Oh, y deseando que llegara Semana Santa porque el viernes y el jueves y el viernes no se iba a arrancar cebada ni a hacer pasto ni nada. Y ese día ya estábamos en casa y dormíamos. Y después venían las Pascuas de abril, eran 2 días. Eso parece una gloria. Hubo una época que los curas tenían mucho poder. No se podía trabajar los domingos. Mi padre estaba acabando la viña y en la fiesta de los llanillos se escondieron para que pasara, para después seguir la viña. Yo me acuerdo de estar en una cosa allí de una vecina lavando, que tenía agua de la libre para lavar, y llamó a otra vecina, dice, Edi, digo, dígame, doña Presentación, dice, ¿tú no sabes que es domingo? Y no se puede lavar. Sí, no. De antes no se podía lavar los domingos. La noche era un momento propicio para emprender la mudada, pues la ausencia de calor hacía que el camino resultara más llevadero, sobre todo para las bestias. Eso sí, había que buscar la manera de orientarse en la oscuridad, ya que en esa época aún no se había instalado el alumbrado público. Generalmente se aprovechaban los días de luna. Y también te recuerdo que los que estamos continuamente en el camino, pues conocíamos casi todos los pasos. Antes te contaba una anécdota de aquel primo mío que vino de Venezuela el año pasado, después de 30 y pico de años, y bajamos caminando el risco de Jinama, y él recordaba los sitios donde sentaba, las piedras donde ponía los pies cuando bajaba corriendo, o incluso las vueltas que tenía el risco. Ten en cuenta que en verano, por ejemplo, hace mucho calor, hacía mucho calor en la zona alta, en el mes de julio y agosto, finales de julio, principios de agosto, y entonces pues se hacía de madrugada, incluso de noche. Yo recuerdo ir con mi padre de noche, después de cenar nos íbamos al Golfo, pues porque teníamos que ir a buscar vino o realizar alguna faena, y yo la acompañaba. Y yo recuerdo de encontrar en el camino de Jinama, pues a lo mejor pues a varias personas o grupos de personas, los cuales ni los conocía, porque muchas veces los tropezabas y no los conocía, porque a lo mejor eran de otro pueblo o simplemente, aunque fueran de pueblo, pero no lo conocía. En otros casos sí. Y además era frecuente también en el camino llevar siempre el vino, la bota, el barrilote de vino, y la gente se paraba a tomar un trago de vino.
de noche o de noche si se conocía y de día, pues si no. Yo recuerdo de madrugada bajar al Golfo, pues eso con mi padre, ¿no? Que salíamos pues después de cenar y tal, íbamos y pues eso, te encontraba gente, en algunos casos no los conocías y en otros casos sí, porque hablaban y le conocían la voz y tal, te parabas a tomar el vino, te sentabas un ratito y seguías, continuabas. En esa época no había contaminación, no había luz, luz pública, alumbrado público para que no se pudieran ver las estrellas, entonces la gente conocía o se orientaba mucho por las estrellas, ¿no? Y el lucero era cuando ya iba a amanecer. Con que bajábamos con gomas, se encendía un pedazo de goma. Yo me acuerdo que cuando estaban haciendo la carretera de la cumbre, fíjese usted, me acuerdo yo que habían unas gomas y esas gomas la gente quería venderlas y nosotros íbamos y les dábamos unos pocos de higos o de papas o de lo que sea y los daban y después las abrían y eso, iba uno con eso y bien, 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 al costumbre. Los faroles se usaron ya más tarde. Yo tengo ahí 2 faroles todavía. Uno está nuevito como en la hora. Yo sé. Una vez que llegaban a su otro hogar y antes de descansar para reponerse del esfuerzo invertido, debían atender los asuntos prioritarios: cocinar, atender a los animales. Para algunas familias, la casa de destino también estaba provista de todo lo necesario para continuar con su vida cotidiana: útiles de cocina, ropa de cama. Sin embargo, los menos pudientes debían trasladar todos sus enseres cada vez que se mudaban. Eran viviendas muy humildes, ¿no? El techo era fundamentalmente de colmo. Era de colmo, posteriormente fue de zinc y alguno de teja, hasta épocas recientes que fue de cemento, pero fundamentalmente casi siempre era de colmo, ¿no? El de mis abuelos, por ejemplo, era de colmo y pues lo tenían que arreglar todos los años y los enseres que tenía pues eran mínimos, ¿no? Era pues, un catre y poco más, ¿no? Algún plato y algún caldero y poco más. La comida la hacían en el exterior con leña, era el combustible que había, no había gas y electricidad y nada más, no, todo lo demás lo transportaba. El centeno y el trigo lo amarraban, lo cogían del mismo centeno, hacían como si dijéramos, cogíamos un manojito de centeno y lo cogían y lo torcían así y después amarraban. Entonces eso eran mollos de centeno y después esa paja de ese centeno que estaba así, que se sacudía. Precisamente, al otro día conseguí yo unos peines que habían para peinarlo y lo tiene allá mi sobrino, que se lo llevé para que lo guardara. Ah, ¿usted se cree que en mi casa no había de todo? En mi casa había de todo lo que se necesitaba. Sí, señor. Entonces, ese colmo era el que se tapaba las casas, se hacían las albardas para las bestias. Yo me acuerdo de llevarle un colmero a don Miguel en el barrio para que me hiciera una albarda que me hizo para una burra, porque tenía la yegua y tenía la burra. Y le compré unas tejarras al hombre que llevan más de 30 años de compradas. Las tengo guardadas. Y el otro día se lo dije a mi sobrino, dice mi sobrino, cualquier día las traigo para
hacerle una albarda a la yegua, que tiene la hija una yegua. Digo, pues mira, digo, ¿y dónde tienes el colmo para hacerle la albarda? ¿Dónde tienes el colmo? Dice, pues habrá que sembrar, o trigo, o centeno, o algo. Dice, ¿usted se acuerda de esa? Digo, no me voy a acordar. Él lo coge uno, los tronquitos así, y lo da uno en la piedra, lo va dando en la piedra. Y cuando aquello se cae el grano, hace uno con el peine, que el peine es de madera, con unos picos así, que Dios libre y guarde. Tiene 4 picos y su manita, así que Dios libre y guarde. Así son. Entonces hace uno así y va saliendo todo el centeno o el trigo y sirve eso. Pregúntenlo para que usted vea si no es así. Ah, eso del campo, sí justifico yo que no hay nadie que sepa más que yo en el campo. Ni cuando se siembran las papas, ni cuando se siembran los ajos, ni cuando se siembran las cebollas, ni cuando se siembran las habas. La agricultura y la ganadería eran las principales fuentes de abastecimiento para las familias, cuya economía era de subsistencia. La productividad de los terrenos marcaba el ritmo de las mudadas. En función de la época del año, se aprovechaban mejor las tierras de una zona u otra, así que había que desplazarse continuamente. Estaba uno siempre en el camino. Ahora mismo ya estaban pintando los higos en Isora, ya teníamos que salir a ver si estaba pintando algún higo para terminar la vendimia para irlos para arriba. Ya por llegar la fruta arriba, después hasta octubre, que lloviera, pues ya dejábamos aquello sembrado y volvíamos otra vez a atender la viña. Ese risco, ¿cuántas veces no va a ser un risco? Es que antes nos mudábamos 3 meses en el Pinar y 3 meses aquí, porque arriba teníamos nuestra casita de paja, de colmo de antes, y teníamos nuestros pedacitos, nuestro araba, mi padre araba con la finquita, segábamos la cebada, lentejones, centeno, de todo, y cogíamos los higos. Siempre que todo teníamos, y después veníamos 3 meses para abajo, porque tenemos las viñitas, y a panar, a vendimiar, y 3 meses abajo y 3 meses arriba. Y uno a fuerza a trabajar, es como que uno tenía la comida. Teníamos las 2 vacas de leche, bucabe y cabras, y a fuerza no romper el alma uno va trabajando. Que a mí me salieron del colegio para ir a guardar las cabras. Con todo lo digo todo. Desde edades muy tempranas era necesario ayudar en las tareas de la casa y del campo, pues la supervivencia de la familia dependía de la colaboración de todos sus miembros sin excepción. Además, para llevar a cabo los trabajos relacionados con la explotación agraria, era fundamental la cooperación no solo entre parientes, sino también entre vecinos y amigos. Bueno, todos los trabajos agrícolas se hacían a tornapeón. Yo te ayudaba y tú me ayudabas. De tal manera que es a lo que llamaban juntas para hacer una parcela, pues iban a lo mejor 20 o 30 personas a hacer. Pues tenían que ir cogiendo la mano y segándolo y amontonándolo, y después recogerlo. Para después en el burro, en las bestias, trasladarlo a la era y trillar. Eran trabajos que de la época, ya te digo, romana, arcaico, pero que desaparecieron en cuestión de 4 o 5 años, ¿no? Desaparecieron todos esos trabajos. Venía ahora en octubre,
venía en octubre que se mojaba la tierra, enseguida a preparar el arado, porque a los 8 días estaba la tierra reventada. Venga, arar. Vamos a mirar, se barbechaba, bien barbechado, cuando se barbechaba, pues a los 22 días que estaba la tierra promovida, volvías otra vez, sembrabas y entonces sembrar. Para barbechar hay que agarrar la reja del arado y inclinarla a la tierra y la orejera estrecha para que vaya para abajo. ¿Comprende? Y después, cuando venga la hembra de la siembra, cambias la orejera, la pones más ancha y que camine por la tierra, porque la semilla desde que llega a la tierra ya germina. Las mudadas siempre estábamos mudando, después venía para allá abajo, había que segar arriba, recoger la sementera arriba, aventar, pan, venga, en las eras y venga, y después, bueno, pues siempre había la picaresca. No te escarranches, María, en el filo de la era, mira que el polvillo del trigo se cuela donde quiera, pam, pam, y venga, y aventa, aventa. Y así, pues así lo decíamos todos los cantares. Al pie de la cruz María sale el sol y rompe el día. Al pie de la cruz María. Las faenas agrícolas solían estar acompañadas de cantos como el de la meda, una expresión popular que ponía de manifiesto la agudeza y el buen humor de los herreños a partir de piques improvisados entre 2 o más personas. Y para el propio disfrute y entretenimiento también se recitaban romances. Se trata de auténticas joyas del folclore tradicional de la isla y simbolizan un modo de vida en el que la alegría se imponía a las duras condiciones. Cruz María, sale el sol y rompe el día. Nuestra madre, la más bella, derrochando simpatía. No, mis padres realmente pues no eran muy musicales, ¿no? Pero sí que había mucha gente que iba cantando. Pero los cantos eran fundamentalmente en las faenas agrícolas, ¿no? En cogiendo higos, cortando hojas, vendimiando. Generalmente era cuando había una persona o 2 solas, y sobre todo eran las mujeres las que cantaban. De tal manera que frecuentemente pues identificaba a todos los sitios donde había gente en el campo pues, porque estaban cantando, ¿no? Así que cuando yo quiera ahí en el molino moliendo, voy a fenecer mi vida. Si no es de día es de noche, y si no es de noche es de día. Y esta noche con la luna y mañana con el sol, nos vamos a comer manzanas al manzanero de amor. Y la distancia en el tiempo que separa del 1802 hasta la fecha no exenta de vendavales. Todos te recordamos, abuelo Pablo Padrón González. Yo viví la última época de lo que fue el modo de vida aquí. La generación mía fue la que vivió pues, la última época, los últimos de los últimos del modo de vida aquí durante siglos, ¿no? O sea, tuve la oportunidad y también la suerte de conocer el modo, cómo se vivía aquí durante siglos. Y luego vivir, pues pasar de la época arcaica, ¿no? a la época de la tecnología avanzada y de las redes wifi, ¿no? Ten en cuenta que en el hierro en 30 años se pasó desde la prehistoria a la época tecnológica, ¿no? Se pasó del arado romano pues, a los motocultores, ¿no? Y de tal manera que gente con 30 años que desconoce totalmente cómo se vivió aquí pues hace 40 años, ¿no? A finales de los años 20 se produjo en el Hierro un hecho revolucionario y desconcertante para sus habitantes: la llegada del primer camión a la isla. El primer camión que vino aquí fue el de don Estanislao. Y la gente cuando llegó ahí a la curva, que le dieron ese camión, habían personas mayores que decían, ¿qué echan de comer a ese animal tan grande? Sí, sí. Ahí había un señor que lo... Ay, sí, yo me acuerdo de eso tanto.
Y decía él, ay, pero ¿y qué echan de comer a ese animal tan grande? ¿Qué le echan de comer? Y entonces le dijo, don Estanislao y don Pedro Ávila, que a lo mejor ese sí lo habrán usted nombrado, oír nombrar, don Pedro Ávila. Sí, porque todavía están ahí unos nietos. Pedrito es nieto. Y le dice, eso lo que le echan es un líquido que hay, que le llaman gasoil. Yo quería ver eso. Lo llevaron al hombre y era un hombre como que... Y cuando vio, dice, uy, 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 ahí no me monto yo porque desde que enciendan eso me quemo. Así que dice usted, no, sí, de esas cosas sí me acuerdo. Ay, bueno. Nosotros aquí el primer camión lo saltaron por las puntas. Yo no me acuerdo del año, pero yo era chico y eso parecía un animal caminando. Y lo saltaron por Punta Grande y hicieron la carretera, una carretera de tierra por ahí para acá, por ahí para acá. Y ya llegaron hasta allá, hasta Mássina, por ahí para allá, por su carretera. Pero aquello era jodido, aquello nadie creía en aquello. Porque había que agarrar el monte, bestias, vacas y de todo eso es las que araban y las bestias son las que trabajaban. Y cargar un camión, coger un monte, el monte de arriba, un remate de monte y bajar toda la bestia a cargar leña, pam, 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 para embarcar unas vigas y todo eso se hacía a lomo de bestia. A partir de los años 50, cuando se abrieron las carreteras a El Golfo, los camiones empezaron a sustituir a los burros como medios de transporte de personas, animales y enseres. La mudada se fue adaptando a las nuevas circunstancias, que poco a poco fueron dando lugar a la desaparición de este particular modo de transhumancia y se fue generando una nueva forma de vida. Se acabó cuando vinieron los palmeros, que pegaron a plantar las plataneras y a hacer las ollas, y había trabajo aquí y ya la gente ya trató de no criar animales y ya no se mudaba arriba porque ya como no tenían animales para la mudada y el Golfo era más agradable que la parte de fuera y el trabajo. Es que el que trabaja está muy perseguido. Antes, ahora ni se puede matar un cochino en su casa, ni puede usted matar una cabra, sí la puede matar, pero a escondidas, ¿qué va? Entonces de antes se venía aquí, estaba la finca de los palmeros, daba mucho trabajo aquí, entonces la gente ya quitó los animales y ya no se mudaba. Hay que ver que fue un chico de aquí a Venezuela y le preguntó a uno, dice, ¿y cuántas vacas tienes? Dice, no, yo no tengo vacas. Dice, ¿de qué vives? Sí, claro, eso le pareció una admiración. Eso le pareció una admiración porque aquí no se vivía sino de los animales y por eso eran las mudadas para arriba y para abajo. Se pasó de una economía de subsistencia a otro tipo de economía donde ya pues, había más dinero, empezaron a llegar las remesas de dinero de los inmigrantes retornados de Venezuela, ya se establecieron bien en un sitio o en otro, ya de una manera definitiva, porque ya la gente comenzó a abandonar los trabajos en el campo y a dedicarse más a los trabajos asalariados, con lo cual ya era más difícil pues, los desplazamientos, los cambios de residencia y ya no fue tan importante para el modo de vida de la gente la necesidad que había de los pastos para el ganado o realizar las faenas agrícolas. Ya el modo de vida cambió. De tal manera pues, que en la actualidad ya los jóvenes pues, de mudadas nada, ¿no? y trabajan en el campo menos. Actualmente, la enorme red de senderos y caminos de herradura que hay en la isla ya no se utiliza para el desplazamiento de personas y animales, para acceder a las propiedades y realizar las labores agrícolas y ganaderas. Los caminos de las mudadas se han convertido en senderos turísticos. Sin embargo,
El pueblo herreño tiene muy presente que la vida en sí misma es un camino que hay que recorrer con amor y respeto. Los protagonistas de las mudadas nos dejan como legado sus lecciones de vida. Y todos trabajamos, y todos somos hijos, y todos somos hijos de la tierra, porque la tierra es la que lo quería. ¿Me comprendí? En la tierra hay que creer, porque es quien le da la comida a uno. ¿Me estás comprendiendo? Y abonar la tierra, atender nuestra tierra y ya está. Y nuestro aire que sea puro, nuestro calor que es el sol que los pasa a los hijos, y ya está. No hay más nada. Y vive ahí y ya está. A mí me han llegado abajo. ¿Qué te está diciendo la tierra, Basilio? Estoy cabreado con estas hierbas malas. Y la tierra lo que me está diciendo, Basilio, no te preocupes. De las hierbas malas y de esas cagarrutas y esa mierda, échame. Que entre más me echas, más me alimento y más grande te doy las papas. Esa es. Porque la tierra hay que hablar con ella, coño, la tierra es la tierra es la madre. Aquí estoy en mi higuera, solita cogiendo higos. Y a la hora de comerlos, se me juntan mis amigos. Bájate de esa higuera, zanca de oveja lanuda. Bájate de esa higuera, antes que el carnero suba. ¿Cómo a subir el carnero? Lindo romero granadero.